¿Cuántos tienen hambre? ¿Tienen hambre de la palabra? ¿Cuántos tienen hambre? Pues vamos a recibir por aquí a la pastora que va a traernos la palabra en este día. Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos así de pie, ya que están de pie, vamos a leer el versículo bíblico que vamos a estar hablando hoy. Primera de Samuel 15:22 dice de esta manera. Entonces Samuel pregunta: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como que en la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Este texto es muy especial para mí y les voy a contar por qué. El otro día le estaba contando a un hermano que Dios hace proezas, Dios hace milagros. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que también hace milagros? Dios hace milagros, hace cosas grandes, ¿verdad que sí? Es increíble las cosas que Dios ha hecho. Yo no sé si Dios ha hecho un milagro en su vida, pero yo sé que Dios la ha hecho varias veces. He tenido una experiencia sobrenatural en mi vida y tiene que ver con este texto bíblico. Antes de comenzar el pastorado, el Señor me llamaba mucho a orar y que orara, y el Señor me hablaba y al corazón y por medio que tenía que orar, y yo, ay, ¿por qué tengo que llorar tanto? Pensaba yo, no sabía que Dios, ¿verdad?, tenía un ministerio bien bonito donde Dios nos iba a levantar para el pastorado. Y yo, bueno, amén, pues tenía mis 2 hijitos, tenía que criar a mis hijos, tenía que hacer los quehaceres de la casa y tenía que hacer mucho trabajo. Y pensaba yo, ay, ahorita oro, después oro. Pasaban los días y no oraba. Y entonces pensé, se me alumbró una lucecita y dije, bueno, como no oré en toda la semana, me voy a levantar el sábado por la mañana en ayuno. Y voy a hacer un tremendo ayuno y voy a orar todo el día, pensé yo. Me levanto en ayuno a las 6 de la mañana y comienzo a orar. ¿Qué pasa? Que mientras estoy orando, no sé cuántos le han pasado que se levantan muy temprano en la mañana, quieren orar, pero como que se quedan dormidos. Amén. ¿Cuántos le ha pasado? Entonces orando y Señor, bendice a la familia. Y ahí me quedaba dormida. Entonces seguía orando y me quedaba dormida. Algo increíble sucedió, hermanos, que es algo sobrenatural. Y yo creo en un Dios de cosas sobrenaturales. Y mientras estoy ahí orando, de momento, amén, cito este versículo bíblico donde se encuentra y exactamente como lo dice la palabra. Una cosa le quiero decir, que para ese tiempo yo estaba comenzando, ¿verdad? Todavía no había estudiado mucho, sigo estudiando, me falta mucho por estudiar, amén, pero para ese tiempo sabía menos de la palabra. ¿Cuántos saben textos bíblicos pero no saben dónde se encuentran? A mí me pasa. En esta ocasión yo ni conocía este texto bíblico, ni tampoco sabía dónde se encontraba, pero amén, cité Primera de Samuel 15:22, porque mejor es la obediencia que los muchos sacrificios. Y yo dije, ¿qué acabo de decir? Lo busqué en la Biblia y estaba claro como el día. ¡Qué lindo es Dios! Amén. Porque cuando Dios te está llamando, Dios también hace cosas sobrenaturales en tu vida. Y entonces entendí que no era que Dios quería que yo, ¿verdad?, viviera una vida de sacrificios, haciendo ayunos, así. No, esto es algo constante. La vida del cristiano es algo que tenemos, ¿verdad?, que vivir constantemente. La oración no es solo de un día, es siempre. Dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia sobre la oración? Amén. Orad sin cesar, que debemos orar siempre. Y bueno, pues yo pensé que era así, pero no, Dios me dijo, me contó, me habló otro mensaje. Aquí, pues esto tiene que ver con la vida de Saúl.
Saúl fue escogido por Dios para ser rey. Fue una petición del pueblo que hizo el pueblo cuando ellos codiciaban como otras naciones eran dirigidas por un rey y eran juzgados por los reyes. Otra razón por la cual pedían un rey era porque los hijos del profeta Samuel ellos trabajaban por ganancia e enriquecimiento, no sé si lo dije bien, enriquecimiento personal, y juzgaban de acuerdo a sus propias avaricias y no inspiraban la confianza del pueblo. Entonces ellos pidieron un rey para Israel. Jehová, en su infinita misericordia, le concedió al pueblo su petición. En sí, el juez y el profeta de Israel era Samuel, porque Dios lo había puesto en ese lugar. Y el rey de Israel era Jehová. Jehová le dice a Samuel: no te desechan a ti, no te desechan a ti, me desechan a mí. Porque en sí Samuel era profeta, pero era la voz de Dios. Amén. Era el portavoz de Dios para el pueblo. Saúl, uno de los más altos galanes del pueblo, fue ungido por Samuel como rey de Israel, de acuerdo a lo que Dios le indicó a Samuel que él hiciera. Samuel, al recibir a Saúl, ¿se acuerdan cuando Saúl perdió sus asnas? Le dice estas palabras cuando se encuentra con Saúl: ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl, un hombre humilde, su primera contestación al elogio y declaración de Samuel es: ¿cómo? ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. Él queda asombrado por las palabras del profeta Samuel, la cual él piensa que ni se las había ganado ni tampoco merecía. Cómo cambia la vida y la personalidad de Saúl al transcurrir el tiempo. Dios lo usa para derrotar a los enemigos de Israel y es guerrero valiente y poderoso delante del pueblo de Dios. Saúl trabajaba, mas sin embargo con unas debilidades personales que probablemente los desatendió y se hicieron más agudas al pasar el tiempo. Podemos ver que era precipitado, amén, presumido, celoso, autosuficiente, y pensaba que solo tenía que depender de él mismo. Llegamos a la conclusión que nunca entendió su propósito divino y cómo someterse a quien le llamó a tan alto puesto como uno que fue posicionado para ser rey de un pueblo que en sí le pertenecía a Dios. Vamos a ver qué fue lo que él hizo. Por ejemplo, Samuel le ordena a Saúl que le espere 7 días para hacer el holocausto. Primera de Samuel 18. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y también te indique lo que has de hacer. Saúl esperó los 7 días, pero el día 7 estaba impaciente. Como Samuel tardaba, asumió una posición que en sí no le pertenecía y ofreció él mismo el holocausto. Desobedeció y tomó el lugar de un profeta de Israel.
Él era de la tribu de Benjamín, no de la tribu de las levitas, los cuales eran los que Dios había escogido para el oficio de sacerdotes. Pero eso no fue lo peor que hizo, porque en sí David, en una ocasión, si vemos el rey David en la palabra también, él en una ocasión también ofreció holocausto, pero porque Dios lo envió a hacerlo. Cuando Dios te envía a hacer algo, tú lo haces. Amén. O te dices que haga algo. Y entonces, en sí, lo más grande fue que desobedeció la palabra del portavoz de Dios, Samuel, el profeta que espiritualmente tenía la autoridad de Dios. Ese fue el primer error. Una sentencia por la boca del profeta es dada a Saúl: tu reino no será duradero. Luego comete el segundo error como rey, uno que en sí causa que Dios lo deseche para siempre. Quizás fue una segunda oportunidad. Sí, porque nuevamente se le da órdenes de parte de Samuel, amén, que viene de parte de Dios, que destruya a los amalecitas, quienes se opusieron en el camino a Israel cuando subían de Egipto. Tenía que destruirlo y matar los hombres, las mujeres, todo lo que vivía, un niño, vacas, ovejas, camellos y asno. Nada, le dijo Samuel, nada podría quedar vivo. Fuerte la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué fuerte! Amén. Él sabe, Dios sabe por qué hace lo que hace. Pero era lo que Dios quiso hacer. Samuel, amén, llega en la mañana. Porque ¿qué hizo Saúl? Se quedó con lo mejor de las vacas, de todo lo que había allí. Se quedó con lo mejor de todo. Y luego acusó al pueblo, porque Samuel le pregunta: pero el pueblo quería esto. Amén. Qué tremendo. Gloria, tampoco tomaba culpa por nada. Gloria a Dios. Era culpa de otros. Y entonces Samuel le hace esta pregunta: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en la palabra como que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Es mejor, amén, que la grosura de los carneros. Amén. Hay varias lecciones que podemos aprender de este versículo. 1. Debemos no solo tener una apariencia de religiosidad, sino que realmente debemos vivir la vida cristiana con todo nuestro corazón, de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Quizás habrá algo en nuestras vidas que tenemos que arreglar, algo que no queremos soltar. La palabra de Dios dice que las zorras pequeñas arruinan la viña. Obedecer en las cosas más pequeñas es mejor que los muchos sacrificios, y escuchar diligentemente a las órdenes de Dios es mejor que la grasa de los carneros. Es como el hombre, amén, o la mujer que hace ganancias deshonestas y luego le da a los pobres. Dios no le importa para nada la grasa de esos carneros. Prefiere que sea obediente, gloria a Dios, en todo el sentido de la palabra. Quizás un hábito malvado, la cual necesitas dejar, pero decimos: pero fíjate, siempre voy al culto de oración, siempre doy dinero para los programas de la iglesia,
Y es bueno que haga todo esto. Yo sé que Dios también se complace, pero mejor que dejes el pecado que está acabando con tu vida espiritual. Hábitos pecaminosos, córtalos en pedacitos y deséchelos. Porque si así no lo hacemos, nuestro sacrificio es una abominación ante Dios. ¿Se acuerdan también que él se llevó a Agag? ¿Sabe quién es Agag? Agag era el rey de los amalecitas, el peor de todos. Amén. Él era, amén. Dios llamó a los amalecitas pecadores. Y el líder de los pecadores, el rey de ellos, era Agag. Amén. Gloria a Dios. Y él se lo llevó y se lo trajo vivito a Israel. Gloria a Dios. No lo mató como se le fue ordenado. Es como decir, voy a echar fuera a todos los demonios, pero me voy a quedar con el diablo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gloria a Dios. Pero hermano, Dios nos manda a que matemos a Agag, que muera. Él es el líder de los pecadores, de los amalecitas. Agag representa aquello que no queremos dejar. Muchos venimos a Cristo, pero nos traemos a Agag. Pero en sí, hermanos, hay que matarlo. Gloria a Jesús. Saúl no mató a Agag. Gloria a Dios acá. No sé si lo estoy diciendo bien. Agag. No lo mató. Gloria a Dios. No lo mató. Pero Samuel, gloria a Dios, para que el pueblo supiera y conociera, vive Dios, el profeta de Dios tuvo que matarlo él mismo delante del pueblo. Gloria a Dios. Porque nadie lo quería matar. Por lo menos Saúl no lo hizo. Matemos acá. Lo más que Dios desea de nosotros es obediencia. Corintios 13:1 dice: si yo hablo en lenguas de hombre y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Gloria a Dios. Aleluya. El amor es el que nos debe guiar. Aleluya. Dígale al hermano que está a su lado, porque mejor es la obediencia que el sacrificio. Dígaselo al hermano que está a su lado, porque mejor es la obediencia que el sacrificio. Gloria a Dios. El sacrificio de Noé fue olor fragante delante de Dios, pero su obediencia en medio de una circunstancia que no inspiraban fe fue aún más preciosa. Hizo el arca, salvó a su familia y obedeció a Dios en ese momento de la historia, y hoy día podemos decir que fue un héroe de la fe. Ustedes, nosotros todos, no solo usted, sino que todos, yo, tú, amén, todo el pueblo en diferentes lugares, amén, que están viviendo hoy en día, sabe que usted no tiene apoyo del mundo para estar aquí. Gloria a Dios, usted no tiene el apoyo de nadie, como en los días de Noé, él no tenía apoyo de nadie. Gloria a Jesús. El único apoyo que tenemos es el hermano que nos apoya, es la hermana que nos apoya. Pero en estos días les felicito porque hemos decidido servir a Cristo, aunque nadie nos apoye. Oh, gloria a Dios. Y hacer como hizo Noé, gloria a Dios, pregonero de la justicia. Ese era Noé. En sí, no solo debemos orar por el pobre y por los que están en aflicción, sino que también debemos ayudarles en su tiempo de necesidad. Darles de comer, dice el Señor. Llora
con los que lloran. Visite y cuide al enfermo. Amén. Visite al que está en la prisión. No solo le des tu dinero, sino haz como Dios hace, porque no solo Dios nos da, sino que también toma acción a nuestro favor. Me encanta ese corito que dice, gloria a Dios, ese himno. Dios está obrando, Dios está obrando. A veces como que no vemos que Dios está obrando, pero Dios está obrando a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Dios está obrando. Oh, porque Él no solo nos da, Él hace, Él se mueve a favor de su pueblo. Gloria a Dios. Mira lo que dice Isaías 1:16 al 17. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal. Primero le dice eso. Y entonces le dicen, aprenda a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan el huérfano, amparen a la viuda. Gloria a Dios, y qué bonito. Amén, estamos trabajando en el granero. Amén, la hermana Leti, hermano Grajeda, gloria a Dios. Sigamos haciendo, pero no solamente le vamos a dar alimento, sino que también lo vamos a amar. A todo el que venga por esas puertas, sean hispano, americano, portugueses, lo que sea. Gloria a Dios, Dios nos mandó a amarlos también. La otra que podemos aprender también de Saúl en este instante, solo las buenas intenciones no necesariamente es suficiente. Dios no se complace con personas con buenas intenciones que lo desobedecen. Saúl tenía buenas intenciones para agradar al pueblo, a sus soldados. Haré el holocausto y ofreceré ofrenda delante de ellos a Dios. ¿No suena mal? Amén. Pero no fue lo que Dios pidió de él. Con aparentemente buenas intenciones comenzaron la Torre de Babel. Dijeron ellos cuando llegaron a Sinar, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Dios los observaba a los que edificaban la torre. Y Dios decía, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que propongan lo podrán hacer, porque estaban unidos. Parece ser que tenían buenas intenciones, con buenos propósitos. Unidad para no ser esparcidos. Mas sin embargo, Dios no estaba en esa unidad. Dios no estaba en ese pensar de un pueblo que, a pesar de que estaban unidos, estaban haciendo lo opuesto a lo que Dios quería. Es que lo que entendían es que equivocadamente pensaban que no necesitarían de Dios, que el plan de Dios no era necesario, porque qué engaño del ser humano desde el principio pensar que no necesitamos a Dios y lo que importa es lo que queremos y lo que deseamos y lo que podemos hacer por nosotros mismos es suficiente. Qué tremendo la unidad que habían formado, causaba que todo lo que ellos se proponían para hacer, lo podrían hacer. Pero Dios no estaba allí. Estaban con un propósito erróneo. No era lo que Dios quería para ellos. Dios confundió sus lenguas. Dios cambió los planes de los hombres y de las mujeres. Cuando no, Dios cambia. Amén. El plan de los hombres y de las mujeres cuando no es el propósito divino de Dios. En ese momento de la historia, Dios necesitaba que obedecieran lo que antes Él le había dicho que hicieran, que poblaran
fue: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Esa fue la orden. Mejor es la obediencia que los muchos sacrificios. Dígalo conmigo. Mejor es la obediencia que los muchos sacrificios. Vemos aquí en esta historia de Babel también un espíritu de independencia y autosuficiencia, al igual que Saúl, quien demostró que no necesitaba el sacerdote para hacer el sacrificio, que no tenía que hacer exactamente como Dios le pidió. Quizás pensó: no importa cómo se haga, no importa, no tiene que ver, lo haré a mi manera. Además, es una ofrenda a Jehová la que ofrezco. Las buenas intenciones carentes de un propósito, quiero que me escuche bien esta parte. Las buenas intenciones carentes de un propósito no alineado con los propósitos divinos de Dios y en obediencia a su palabra, no es el sacrificio que anhela Dios de nosotros. Alabado Jesús. Ese es el mensaje para la iglesia, para mis hermanos en la fe. Pero quiero hablarles a los amigos que puedan estar aquí hoy, que todavía no han hecho una decisión por Cristo. Mi querido amigo, si no conoces a Cristo, quiero decirle que por más que queramos, no podremos salvarnos a nosotros mismos. No es tampoco por lo bueno que seamos, no es con buenas intenciones, no es una falsa creencia que en sí soy una buena persona y por lo general no le hago daño a nadie. Es lo único que tengo que hacer para alcanzar la misericordia de parte de Dios. Ningún sacrificio es necesario que valga de parte tuya. Es tu obediencia a un llamado, el llamado que Dios te hace ahora. Venir a mí, venir a mí. Es una orden, venir a mí. Todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. El mensaje del Evangelio no es el mismo mensaje de la ley del antiguo pacto, que te dice no hagas esto o no hagas aquello, pero sí da una orden. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es un mensaje como el de Isaías, que dice: inclinen sus oídos y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Yo haré con ustedes un pacto eterno. O como dice el apóstol Juan, primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo, amén, Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Este es el mandamiento que Dios nos da de acuerdo a 1 de Juan 3:23. Y este es el mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creer es confiar con todo nuestro corazón. Confiar en Dios es creer. Gloria a Dios. Fe. Cristo murió por nosotros, dio su vida por nosotros y fue castigado por nosotros. Y solamente nos pide que creamos y confiemos en Él. Fe es una espada de dos filos. Mata al orgullo. Sí, Señor, pero a la misma vez sana la herida, dándole al pecador confianza en Jesús. Con esto termino. Hay una alabanza muy bonita, la escuché esta mañana, que cantan los hermanos de habla inglés, anglosajones, que dice de esta manera: quiero corazones de fuego y no oración frías. Quiero corazones de fuego y no oraciones frías. Obedecer
es mejor que el sacrificio. No quiero tu dinero, quiero tu vida. Gloria a Jesús, quiero tu vida. Gloria a Dios. Dios le bendiga al pastor con nosotros.